Muy buenos días. Mi grupo está conformado por Maylet Vallejo, Carlos Erhardt, Luisa Murillo y mi persona, Laura Berrío. El día de hoy realizaremos la presentación de nuestro trabajo final de los procesos de paz de El Salvador, Sudáfrica y Colombia. A lo largo del siglo XX, varios países de América Latina y África vivieron conflictos políticos violentos, cada uno con causas complejas y actores claves. En este análisis nos centraremos en Sudáfrica, El Salvador y Colombia. Yo destacaré los motivos y los principales actores involucrados en tres eventos fundamentales: el apartheid en África, en Sudáfrica exactamente, la guerra civil de El Salvador y el conflicto armado en Colombia. En Sudáfrica, el apartheid fue un sistema de segregación racial impuesto en 1948 por el Partido Nacional, cuyo objetivo era mantener la supremacía de la población blanca. Los actores principales de este conflicto fueron, por un lado, el gobierno del Partido Nacional, que implementaba las políticas de segregación, y por otro, el Congreso Nacional Africano, liderado por Nelson Mandela, y otras figuras claves que representaban la resistencia contra el régimen. Este conflicto estuvo centrado en la lucha por igualdad racial y los derechos humanos. Por otro lado, vamos a hablar un poco de la guerra civil en El Salvador, la cual fue desencadenada por la extrema desigualdad social y económica, con una élite oligárquica controlando la mayor parte de las riquezas, mientras que la mayoría de la población vivía en pobreza extrema. Los actores principales de este conflicto fueron, por un lado, el gobierno salvadoreño, apoyado por Estados Unidos, que luchaba por mantener el orden establecido, y por otro, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un grupo guerrillero que representaba a los sectores más empobrecidos y luchaba por una reforma agraria y una reforma democrática. En Colombia, el conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, comenzó en 1964 como respuesta a la desigualdad rural y la opresión por parte de terratenientes. Los actores principales de este conflicto fueron, por un lado, la FARC, un grupo guerrillero inspirado por ideales marxistas que luchaba por transformar el sistema político y económico de Colombia, y por otro, el gobierno colombiano, que buscaba mantener el control del Estado y la propiedad de la tierra. A lo largo del conflicto, la FARC también se involucraron en el narcotráfico como fuente de financiamiento. Después de más de 50 años de violencia, el conflicto terminó con el Acuerdo de Paz de 2016. Estos tres conflictos reflejan luchas por la justicia social y la igualdad, aunque en contextos diferentes, pero todos compartieron la resistencia a sistemas opresivos y la búsqueda de un orden mucho más justo. Los procesos de paz en El Salvador y Sudáfrica muestran cómo los conflictos prolongados pueden resolverse mediante negociaciones, a pesar de las profundas divisiones. Factores políticos que favorecieron la finalización de los conflictos. En El Salvador, el desgaste de la guerra y la presión internacional llevaron a las partes a reconocer que no podían ganar militarmente. La mediación de la ONU y otros países fue clave para las negociaciones. Además, Estados Unidos cambió su postura en los años 80, apoyando una solución pacífica al ver que el conflicto no tenía un desenlace claro. Sudáfrica. El colapso del apartheid en Sudáfrica fue impulsado por la resistencia interna, las sanciones internacionales y la presión económica. La disposición de líderes como Nelson Mandela, Frederick William de Klerk, para negociar permitió una transición hacia una democracia inclusiva, evitando una guerra civil. Pérdidas humanas y materiales en los conflictos. La guerra civil dejó unos 75.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos, mayormente civiles. La infraestructura del país fue gravemente destruida y la economía sufrió pérdidas millonarias debido a los daños materiales y el desplazamiento masivo. El apartheid en Sudáfrica causó más de 21.000 muertos debido a represiones y violencia política. Aunque no hubo guerra abierta, las sanciones y el boicot económico dañaron la economía, además de los efectos de segregación y la falta de recursos para la mayoría de la población. Ambos conflictos se resolvieron por el desgaste militar, presión internacional y cambios de poder. El Salvador sufrió una guerra civil y Sudáfrica décadas de violencia y segregación.
Ganancias y concesiones para la paz. Colombia. En 2016, Colombia firmó un histórico acuerdo de paz con las FARC, poniendo fin a un conflicto que duró más de 50 años. ¿Qué ganó Colombia con la paz? Desarme y reducción de violencia. Más de 13.000 guerrilleros se desmovilizaron y entregaron sus armas a la ONU. Participación política. Las FARC se transformaron en el partido político Comunes. Atención a las víctimas. El acuerdo incluye un sistema integral de verdad, justicia y reparación. Compromisos rurales. Se implementaron programas para el desarrollo de las regiones más afectadas por el conflicto. ¿Qué se dieron las partes? Las FARC abandonaron la lucha armada y aceptaron someterse a la JEP, reconociendo responsabilidades por crímenes. Entregaron bienes como parte de la reparación a las víctimas. El gobierno colombiano concedió amnistías y penas alternativas a guerrilleros que confesaron sus crímenes. Garantizó seguridad y protección a los excombatientes, además de ofrecer oportunidades de reintegración social y económica. El Salvador. En 1992, tras 12 años de guerra civil que dejó más de 75.000 muertos, se firmaron los acuerdos de Chapultepec en México. ¿Qué ganó El Salvador? Fin de la violencia política. Se consolidó un ambiente de estabilidad que permitió reconstruir el país. Reforma institucional. La Policía Nacional Civil sustituyó a cuerpos represivos acusados de violaciones a derechos humanos. Participación política. El FMLN dejó las armas y se convirtió en un partido político. Derechos humanos. Se crearon mecanismos para proteger derechos y castigar abusos cometidos durante el conflicto. ¿Qué se dieron las partes? El FMLN aceptó la desmovilización y la integración al sistema político democrático. Reconoció la legitimidad del gobierno como interlocutor. El gobierno salvadoreño reformó el ejército disolviendo cuerpos como los batallones Atlacat, permitió investigaciones independientes para abordar crímenes de guerra y derechos humanos. En 1994, Sudáfrica puso fin al apartheid, un sistema de segregación racial que perduró por más de 40 años, con las primeras elecciones democráticas donde Nelson Mandela fue elegido presidente. ¿Qué ganó Sudáfrica? Fin de la segregación racial. Se abolieron leyes discriminatorias y se estableció una democracia inclusiva. Reconciliación nacional. La Comisión de Verdad y Reconciliación permitió sanar heridas del pasado al ofrecer amnistías. Reconocimiento internacional. Sudáfrica recuperó su posición en la comunidad internacional. Constitución igualitaria. En 1996 se promulgó una constitución que garantizó igualdad de derechos para todos los ciudadanos. ¿Qué se dieron las partes? Mandela y el ANC optaron por la reconciliación y evitaron represalias contra los perpetradores del apartheid. Aceptaron una transición pacífica y temporal con el gobierno saliente para garantizar estabilidad. El gobierno blanco cedió el control exclusivo del poder político y permitió elecciones multirraciales. Desmanteló la legislación y las instituciones que sostenían el apartheid. En cuanto a los procesos de paz de estos países y sus beneficios, comenzando por Colombia, existen beneficios que aún al 100% no se han dado, como por ejemplo la desmovilización de este grupo armado. Sus combatientes entregaron sus armas, no al 100%, pero podría decirse que la mayoría. En este acuerdo también se les permitió una participación en proyectos productivos financiados por el Estado, además de implementación de reparación de víctimas en todas esas décadas de conflicto entre las FARC y el Estado colombiano. En el caso de Sudáfrica, el conflicto de apartheid se culminó con las primeras elecciones democráticas de 1944, lideradas por Nelson Mandela. Esta pues trajo muchos beneficios significativos para la sociedad sudafricana, a la vez que como Colombia, por ejemplo, enfrentó muchos retos importantes. Lo más clave o lo más importante fue una reconciliación nacional, en la que se permitió la creación de una comisión de la verdad y una reconciliación que permitió a las víctimas y perpetradores del apartheid compartir sus historias, promover un proceso de sanación y una justicia curativa. En cuanto a El Salvador y su proceso de paz que se llevó a cabo en 1992, este trajo muchos beneficios que transformaron la estructura social y política del país después de 12 años de guerra civil. Como tal,
los beneficios fueron el fin de este conflicto armado que dejó más de 75.000 muertos. Finalizó formalmente con estos acuerdos, permitió pues que la sociedad salvadoreña comenzara un proceso de reconciliación y reconstrucción nacional, además de muchas reformas democráticas que se dieron con el fortalecimiento de instituciones democráticas, incluyendo la creación de la Policía Nacional Civil para sustituir a las fuerzas represivas, y se estableció un Tribunal Supremo Electoral.